Para iniciar, la propuesta de investigación que he desarrollado se relaciona con una propuesta de valorar e identificar las oportunidades que ofrece una figura de tenencia colectiva de la tierra en Colombia. La figura de tenencia colectiva de la tierra es una institución formal reconocida por el gobierno nacional, dentro de la cual se le asignan derechos de manejo autonómico a las comunidades indígenas que habitan territorios colectivos, territorios que en el 80% del territorio se traslapan bajo figuras de protección ambiental, como en este caso son los parques nacionales naturales. Parques nacionales en este caso, pues en el contexto colombiano, está totalmente desarticulado de las dinámicas territoriales, y para poder entender justamente cómo es esa desarticulación y cuáles son las oportunidades de esta figura que ya mencioné, pues se ha tomado un caso de análisis que es el de la Sierra Nevada de Santa Marta, contexto en donde habitan 4 comunidades indígenas que tienen un territorio colectivo de más de 63.000 hectáreas, territorio mucho más amplio que el mismo parque natural. Entonces, un poco la propuesta consiste en identificar no solo la potencialidad de la figura para la conservación de la biodiversidad, sino en identificar de qué manera los sistemas de gobernanza comunitarios que implementan las comunidades indígenas están contribuyendo a mantener, digamos, en un mejor estado la biodiversidad del espacio protegido, y al mismo tiempo cómo es que esa gobernanza ha logrado generar procesos participativos mucho más incluyentes con la población local que se beneficia de los servicios de esos ecosistemas. Y en términos de la práctica profesional que realicé, pues la práctica la hice en Fuerteventura, una isla de las Canarias, y allí trabajé, digamos, de cerca con una fundación que se llama la Fundación Avanfuer, con el apoyo también de la Oficina de Reserva de la Biosfera, y allí Avanfuer pues realiza un ejercicio de educación ambiental con la población para inculcar valores, digamos, de conservación, y al mismo tiempo involucrar a la población en estos temas. Y pues digamos que acompañé las jornadas de educación ambiental que realizaba la fundación, y al mismo tiempo hicimos algunas salidas de campo también con la Oficina de la Reserva de la Biosfera para hacer recolección de basuras y para hacer otro tipo de, digamos, de ejercicios de acompañamiento a las salidas de campo que hacen en otras islas y que permiten de una u otra manera como exaltar esos valores naturales. Y la experiencia allí fue muy valiosa en el sentido de que pues Fuerteventura es una reserva de la biosfera, y digamos que esa categoría y figura de protección sí que contribuye a generar un equilibrio entre el desarrollo socioeconómico del territorio unido a la conservación. Entonces sí, un elemento que logré identificar es el potencial también que tiene esa figura en términos de ordenamiento, y que podría ser replicada en otros escenarios, en otros contextos latinoamericanos donde realmente pasa muy desapercibida. Que si bien existe la categoría de reserva de la biosfera, no hay muy pocas. No es como en España, digamos, donde hay un territorio mucho más extenso, categorizado bajo esta figura de protección. Al menos en términos teóricos, este tipo de apuestas por cambiar del paradigma de la conservación, pues suelen ser muy, digamos, utópicos a veces. Y en la realidad colombiana sí que a veces es muy difícil lograr que este tipo de apuestas se implementen, pero sí considero que con el contexto, digamos, sociopolítico en el que vive el país ahora, con el tema del posconflicto, sí que se están dando posibilidades importantes para poder cambiar modelos de conservación, digamos, tan estricta como la que se ha venido realizando. E incluso dentro de los acuerdos de paz que firmaron los grupos armados, en este caso las FARC con el gobierno nacional, hay una línea de desarrollo rural en donde hacen un llamado al gobierno por articular a las comunidades en los temas de desarrollo rural, y en este caso articular a los espacios protegidos, a las demás dinámicas territoriales y de ordenamiento. Este es un llamado también a valorar entonces a las comunidades indígenas y a otro tipo de actores que han sido víctimas y que han sido poco valoradas pues en términos de sus aportes a la conservación. Entonces, si bien puede que sea muy difícil aplicar al menos
esa investigación que estoy haciendo, sí que hay oportunidades para empezar a trabajar y a dar primeros pasos para avanzar, digamos, y siento que ahí también los aportes de los demás compañeros con los que hice el máster pues son una valiosa herramienta para trabajar conjuntamente en buscar soluciones en Colombia, digamos, a problemáticas específicas. Pero sí que las hay, las oportunidades las hay. Y en términos de las herramientas que brinda el máster, pues sí que también son muy valiosas para poder, como ya he dicho, cambiar ese paradigma de la conservación que en Colombia pues realmente ya se han dado cuenta que no funciona. O sea, si bien las áreas protegidas son necesarias y todos somos conscientes de ello, las áreas protegidas no son suficientes para la conservación. Y pues sí que es necesario cambiar ese modelo de isla, de aislamiento de las dinámicas poblacionales e incorporar más a la población en la toma de decisiones que contribuyan a esa conservación. Entonces el máster sí brinda herramientas muy interesantes, sobre todo para los gestores, para la gente, para nosotros que estamos en campo, que estamos inmersos en esa serie de dinámicas, trabajando con los diferentes actores sociales, con las entidades territoriales, pues para generar propuestas mucho más integrales en el sentido de ver a los espacios naturales como sistemas socioecológicos, como espacios donde confluyen una serie de dinámicas sociales y ambientales, y pues donde la población pues en este caso debe también pues ser partícipe de las decisiones que se tomen allí.